¿Hicieron la tarea? Amén. Amén. No. ¿La hicieron? Sí, pero se quedó allá. No tiene que traérmela, porque la hagan es suficiente. Yo no la hice. Tienen que hacerla porque esos son ejercicios para ustedes poder. Recuerden que este es un estudio donde se trata de cómo Dios lo está llamando a usted al liderazgo o cómo usted desempeñarse en la posición en la que está. Dijimos en las primeras clases que el liderazgo cristiano no es igual que el liderazgo secular. Que en el liderazgo secular hay un jefe que manda, pero en el liderazgo espiritual es el más humilde. Y de esto se trata. Entonces, esta es la tercera clase y dijimos que el curso iba a durar 5 clases. 5 clases. ¿No fueron 5 que se dijo? 6. Dijeron 6. Ok, ahí hay material para durar muchísimo tiempo. Yo estoy tratando hoy para que ustedes no se me aburran y que el curso no sea largo. Este es la clase 3, el liderazgo de Jesús, parte 3. ¿Alguien me puede decir de los que estuvieron en la clase pasada el versículo que fue dejado de tarea para memorizar? ¿Cuál es la cita? Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Cada uno según su señal ha sido ministro a vosotros conforme a un buen administrador. Bueno, eso significa que sí, se lo aprendieron. Fantástico, pues para esta semana hay otro versículo de memoria. Cuando este curso termine, todos debemos de aprender un versículo bíblico que tenga que ver con el liderazgo dentro de la iglesia. Y esta semana el versículo para memorizar es este, que está en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 9. Y estoy usando Reina Valera porque esa es la versión que el editor del libro está usando también. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el versículo de memorizar, así que cántelo como usted quiera para que el próximo miércoles usted se lo sepa de memoria. Y que conste que todos estos versículos que nosotros, como dije al inicio, están para memorizarse, tienen que ver con el llamado, con el liderazgo. Es importante que nosotros entendamos cómo debemos relacionarnos con otros. Nosotros vivimos en un país donde hay muchas culturas y nuestras iglesias están formadas por diversas culturas y muchas veces tenemos problemas por personas que en nuestra cultura practican algo pero que la otra persona no lo practica. Eso nos da a nosotros ciertos problemas de socializarnos por el motivo de la cultura. Y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos para saber qué tipo de líder nosotros debemos ser. Por ejemplo, cada persona tiene un estilo para relacionarse con el otro. Y cada estilo tiene sus puntos fuertes y débiles. Y Dios puede usar cualquier estilo para nosotros relacionarnos con los demás. Cualquier estilo puede Dios utilizar. Más adelante nosotros vamos a estar hablando de los caracteres de los hombres que Dios llamó para ver con cuál de nosotros nos identificamos. Por ejemplo, conocer su estilo es saber cómo Dios lo ha moldeado para servir a las personas a través de su relación con ellas. Saber cómo Dios le ha moldeado, cómo Dios
ha moldeado su temperamento. Eso es básico para nosotros saber el estilo de liderazgo. Y sobre todo, este conocimiento nos ayudará a preparar a otros para que se formen en el ministerio también. Si nosotros no nos conocemos, no vamos a conocer las herramientas. Pero este estudio nos va a ayudar a conocernos un poco. Por ejemplo, esta es una palabra de advertencia. Su estilo natural para relacionarse con otra persona no es una excusa para usted tener una conducta pecaminosa. Por ejemplo, no es bíblico decir: soy una persona dominante, atropello a todos, perdónenme si les hago daño. Bíblicamente eso no es una excusa. Nosotros no podemos venir a formar parte del cuerpo de Cristo arrastrando nuestra vida de pecado y creer que eso es un estilo de vida. Cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos llamados a ser líder o para ser, no tener un liderazgo de tanta prominencia, definitivamente hay cambios que tienen que surgir en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, escucho muchas personas hablando que dicen: me salió el monstruo, o me salió el indio, o un sinnúmero para poder excusarse con su conducta, que no está nada que ver de acuerdo con lo que la Biblia estipula. El que tenga un carácter difícil, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es que usted tenga control, que usted tenga dominio propio, que usted tenga templanza. Entonces, si usted sabe que tiene esa debilidad, va a tener que comenzar a trabajar en esa área de su vida. Pero no poner como: así soy yo, No. En el cristianismo la vida no es así. La vida del cristiano no es de esa manera. Eso es en el mundo que usted es así. Pero en el cristianismo usted tiene que sujetar su caballo. Tiene que sujetar su caballo y amarrarlo donde no se suelte. Exactamente. Entonces, el Espíritu de Dios equilibra su estilo natural. El versículo para memorizar esta semana es el equilibrio de Dios para el temperamento, por ejemplo, que tenía el apóstol Pablo. El Señor permitió un aguijón en su carne para enseñarle que no era tan fuerte como él pensaba. Y el apóstol descubrió que el poder de Dios se manifestaba más poderosamente cuando él era débil. Aprendió a vanagloriarse en su debilidad y no en sus logros. La semana pasada nosotros hicimos un ejercicio y fue que le hicimos una entrevista al apóstol Pablo. Y en esa entrevista nosotros entrevistamos al apóstol Pablo sin nosotros relacionar todo lo que él había escrito en las otras epístolas, y escogimos algunos versículos solamente para escuchar a este hombre hablando. Y el ejercicio consistía, estoy haciendo esto para ayudar un poco a los que no vinieron a la clase pasada, el ejercicio consistía en que le íbamos a preguntar al apóstol Pablo, nosotros todos como iglesia, a ver si él calificaba para ser pastor de esta iglesia. Y cuando nosotros leímos lo que él dijo, todos lo descalificamos a Pablo, porque él hablaba de sus logros, él hablaba de lo que él había hecho, él hablaba de lo grande que él era y todas esas cosas. Y con toda la experiencia que el apóstol Pablo tenía en esa descripción que él mismo se había dado, la iglesia lo descalificó como líder. Ahora, cuando comenzamos a leer versículos como que esto que decimos aquí, que las debilidades de él eran los logros de Dios y que él todo lo tenía por basura con tal del conocimiento de Jesucristo, ahí definitivamente entendimos que él sí calificaba para ser pastor de esta iglesia. Hay un escritor, el libro no está en español, traté de buscarlo, no lo he leído, pero el guión del estudio habla de que él escribió un libro titulado Entienda cómo otros lo malentendieron. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en ese renglón, en ese papel? De que hemos hecho algo con una intención buena y fuimos
calificado por los demás de una manera completamente diferente a qué fue lo que nosotros quisimos hacer. Entonces el libro se trata que nosotros entendamos a el otro cuando el otro no nos entiende a nosotros. Él usó la palabra this para representar los 4 estilos principales de nosotros relacionarnos con los demás. Si hay alguien que no entiende, por favor, puede preguntar hasta ahora de lo que hemos hablado. O si no, si quieren que repita alguna cosa, con gusto. Por ejemplo, vamos a hacer un acróstico de la palabra de. La de, esto es muy importante que nosotros entendamos esta descripción porque nosotros nos vamos a hacer un autoanálisis con esto. La de se usa para el estilo dominante, una persona dominante. La I se usa para el estilo influyente. La S se usa para el estilo sólido. Y la C se representa la palabra concienzudo. Y como eso es una palabra que no es muy común entre nosotros, concienzudo significa que estudia, que hace las cosas con mucha atención, una persona bien dedicada, una persona con esmero, que es cuidadosa para hacer todas las cosas. Eso se llama concienzudo. Nosotros vamos a analizar a la luz de este acróstico, todas esas definiciones son excelentes. ¿Quién no quisiera tener todas esas características? En un líder sería extraordinario tenerla todas. Y es posible que aquí la tengamos. Por ejemplo, para nosotros poder entender un poquito este acróstico que este hombre hizo, estas letras se pueden comparar con modelos similares. Por ejemplo, esta fue los modelos de él para definir la personalidad de un líder. Esta otra es otra definición para describir la personalidad de un líder. Y esta, que es la más común de todas, es la descrita por los psicólogos para investigar el tipo de temperamento que tiene una persona. Esa es común, la de colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Esa se conoce con mucha frecuencia. Sí. Es algo similar estos 3 tipos de definiciones. Vamos a definirlos ahora. El estilo dominante se esfuerza por alcanzar metas y obtener resultados. Se desenvuelve mejor en un medio activo y retador. El estilo influyente se relaciona con las personas mediante la persuasión verbal, trabaja en un ambiente favorable y amistoso. El estilo sólido se desarrolla sustentando y cooperando con otros, se desenvuelve mejor en medios armoniosos y de apoyo, y el estilo concienzudo trabaja para que las cosas salgan correctamente y se concentren en los detalles, trabaja mejor en un ambiente estructurado y organizado. Fantástico todo. De los papeles que ustedes tienen ahí, cojan la página número 1. Por favor, tráeme esos papeles, por favor, para la Aquí hay. No hay problema. Y la vamos a trabajar. Pero antes de ustedes llenarla, les quiero mostrar algo que les va a dar un poco más de idea de cómo trabajar la asignación. Por ejemplo, el que es dominante tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles. El dominante es directo, el dominante es activo y el dominante es decisivo. Esos son sus puntos fuertes. Pero el dominante, en su punto débil, si es muy dominante, eso no está bien. El dominante en su punto débil odia la rutina, y el dominante en su punto débil odia a los detalles. No es detallista, lo odia eso. No le gusta trabajar en orden. Este tipo de examen no es para que usted se sienta culpable, es para que usted se identifique con qué personalidad
y qué área débil usted tiene que trabajar. Queda uno. Gracias. ¿Perdón? Quedaban más papeles para darle una chave. Sí, ahí hay otro, mira, que nos están usando así. Entonces, vamos a, por ejemplo, para que podamos entender un poquito la asignación. No se necesita más. ¿Se necesita más copias? Será número 1. Por ejemplo, antes de llenarla, vamos a entender esto, porque esto lo va a ayudar a usted a definir qué tipo de persona usted es. Usted que tenga un temperamento dominante, nosotros no podemos engañarnos. Cada uno de nosotros se conoce. Ahora, esto no es para crucificarlo ni para ponerlo a usted en la esquina de los acusados. Esto es que usted tiene que conocer su personalidad y cómo la va a poner a trabajar en la iglesia. Dijimos que estos son los puntos fuertes del dominante y estos son los puntos débiles. Muy dominante, odia la rutina y odia los detalles. El influyente, puntos fuertes, gregario. Y traje la definición porque también parece que la traducción del inglés de estas palabras fueron rebuscadas y es como muy antiguo, la terminología que usaron. No está como muy... Entonces, gregario es una persona que está en compañía de otros sin distinción y que vive formando grupos. Es de la gente llamativa que le gusta estar socializando positivamente, reuniendo a los que andan dispersos. Vamos a juntarnos y es un líder haciendo ese tipo de cosas. Ese es el gregario. Viene de la palabra segregado. El segregado es el que está siempre separado. Es entusiasta. El influyente es entusiasta y es muy flexible. Ahora, ese es el punto fuerte del influyente. Aquí nosotros podemos identificar quién es influyente en la iglesia. Y quién es segregario también. Podemos identificarlo, ¿verdad? El que anda apartado, el que nada más tiene su vida privadita, pero el influyente es abierto con todo y quiere socializar con todo el mundo y saluda a todo el mundo, dice Andrea Camilo. Pero hay un punto débil en el influyente, que es olvida las metas. El seguimiento para sus proyectos son pobres y odia los detalles, no es detallista. Todo esto es para que usted se vaya identificando a dónde usted encaja. El sólido, cooperativo, reflexivo, sustentador. Esos son sus puntos fuertes. Y sus puntos débiles: no se enfrenta, son de los cobardes, no se enfrenta, detesta los cambios y es muy comprometedor. Traje la definición aquí: complicado en algunas situaciones, peligroso, espinoso, embarazoso, arriesgado y expuesto. Esa es la definición de muy comprometedor. Entonces, yo sé que aquí hay muchos que dicen, esa soy yo, ese soy yo y ese soy yo. Muy bien, de esto se trata, que usted identifique cuáles son sus puntos para después ver cómo lo arreglamos. El concienzudo es detallista, concienzudo, precavido, y sus puntos débiles: inflexible, es rígido. De esa gente que, o como lo planificaron, que se pusieron rajatabla, que si pusieron las cosas aquí, que no se lo muevan de aquí, son psicorridos. Parece que hay un problema. Se está viendo mucho por aquí. A mí se está viendo. Sí, por algo de verdad. Rígido, indeciso. Entonces,
Aquí nosotros estamos viendo las características que el doctor dio para este tipo de estudios. Ahora usted puede llenar el papel. Yo no lo puedo estar ligado. Puede presentarse. ¿Eres mixta, sí? Un híbrido. Sí. Puede presentarse un caso de que uno que encaja en uno, Sí, pero claro. tenga, Claro. Sí, sí, sí. no tenga los puntos débiles que dice ahí, Sí. un híbrido. Exacto, dice. exacto. Eso es igual que los temperamentos también, que una persona que es colérico no es colérico completo, tiene algo de flemático y así sucesivamente. Pero básicamente esos son puntos para que la gente, para tener definiciones. Recuerde que su compañero no lo va a poder ayudar a ustedes a eso. Eso son ustedes que tienen que hacerlo. No, a veces el día no sabe cómo tú eres, más que tú. Que hay gente que te niega. Por ejemplo, pregunta número 1, para yo ayudarlos a que el ejercicio termine rápido. Ok, dice, a causa de mi estilo, porque usted identifica qué estilo lleva, qué estilo tiene. A causa de mi estilo, analizando lo que nosotros acabamos de exponer aquí, para usted relacionarse con otros, usted tiende a trabajar en qué área, de qué manera usted trabaja con el otro. En estas cuatro definiciones que hemos dado, o como dice Fernando, si hay una que usted pueda añadir, también ponerla. Porque puede que una persona tenga de una y de otra. Eso es lo que yo... Sí, que tenga de Yo me una. veo en una cosa, en cada... En each one I see myself. Sí, claro, claro. Yo les explicaba cuando estaban hablando que en los temperamentos también es así. Por ejemplo, una persona que tenga un temperamento colérico puede tener ese colérico acompañado de otra cosa, colérico flemático, y tener dos áreas. Entonces, déjame ver cuál es la otra. Yo me desenvuelvo mejor ¿En solitario o en grupo? en grupos. La influencia, por ejemplo, pusimos de ejemplo a Camilo. Déjenme volver a poner esto aquí. Sí, por favor. Para que ustedes se ayuden. Por ejemplo, aquí. En mi estilo dominante, por ejemplo, me esfuerzo por alcanzar metas. Me esfuerzo para terminar proyectos. Y en mi área de influencia, me enfoco. Se supone que el pastor tiene que ser influente, obligatorio, porque ¿cómo se hacen convocatorias? Entonces, usted es influyente. Analícese, usted es influyente, usted es de masa, de arrastrar masa, de llamar gente, de querer, vamos a hacer esto. En la iglesia nosotros sabemos quiénes son así. Si usted no es influyente, usted es tímido, usted es calladito, entonces usted esa área no la tiene. Si usted es sólido es una persona que se desarrolla sustentando, por ejemplo, el proyecto de Casa Esperanza. Usted desde el día 1 se ha mantenido sólido en ese proyecto, trabajando en ese proyecto, sin descansar en ese proyecto, sin caerse en ese proyecto. Eso es una persona sólida. Entonces, es una manera de usted definirse si usted no es de los que deja el trabajo a medio camino, no es el que es desordenado. Y eso lo ayuda a usted a relacionarse con otros. Y por ejemplo, Vivian, en la pregunta 3, donde dice que yo veo cualidades adicionales en mi personalidad, eso es cuando tú puedes añadir otra cosa que te defina.
Ahora, escuchen el final. Dice, lo más importante de esta evaluación es reflexionar en esta pregunta. ¿Qué relación hay entre el liderazgo del servidor y mi estilo para relacionarme? ¿Qué relación hay? ¿Cómo puedo usar el temperamento que Dios me dio para que Dios lo use cambiando mi iglesia y mi comunidad? Liliana dio una respuesta, dando amor. Servicio. Exactamente, Servicio. dando servicio. Esa es la manera como tú, por ejemplo, cómo tú te relacionas con otros. También Liliana acaba de decir otra. Tú te relacionas con otro aportando y tenemos ese ejemplo más adelante. ¿Cuál le falta batería? No, sí, yo. Ok, ahora observe que cada estilo tiene puntos débiles y puntos fuertes, que es lo que acabamos de decir. No hay estilo que pueda satisfacer todas las necesidades intencionalmente. Dios creó una variedad de estilos y ninguno es más importante que otro o necesario. Todos los dones y puntos fuertes son más importantes para todo el ministerio de servicio de su iglesia. Todos los dones, todos. Aquí no hay nadie descalificado. Todo aporta algo para que la iglesia se mantenga. Al mismo tiempo, cada punto fuerte, pero que es incontrolable, puede convertirse en una debilidad que no debe servir de excusa para cometer faltas. Hay gente que se excusa en sus debilidades para cometer faltas y seguir cometiendo faltas. Entonces, esto se trata de que usted vea lo que Dios le está dando y si usted realmente lo está usando en su punto fuerte o lo está usando en su punto débil. Por ejemplo, para poder, me voy a poner yo de ejemplo de esto. Una vez en mi casa se explotó la boila. Oscar vivía en mi casa en ese tiempo. Y se explotó la boila. Y yo estaba acostada y la casa entera se llenó de humo y yo no me di cuenta. Él llegó como casi a las 12 de la noche, después de las 12 de la noche. Y va tranquilito y me toca la puerta y me dice que la casa está llena de humo, que algo pasó. Y yo le digo, abre todas las puertas, en este mismo tono, abre todas las puertas, baja al basement y chequea si fue la boila. Efectivamente, cuando él bajó, y era en invierno, la boila había regado humo por la casa completa, llena de monóxido de carbono. Yo estaba durmiendo y ni cuenta me di. Y él estaba más nervioso que yo. Y yo, abre las puertas tranquilamente. Lo que estábamos supuestos a hacer era llamar. Yo recuerdo que llamó a Toli de Carmencita y yo aparte le dije, ¿por qué lo llamaste? Porque esto se resolvía abriendo la puerta y apagando la boila. Bajo ninguna circunstancia yo ni me alteré, ni hice nada. Eso se llama tener un temperamento dominante en el área fuerte. Que no es que tú usas tu temperamento fuerte para ponerte como loco. Después me enteré con Chago, el esposo de Georgina, que fue como los 2 o 3 días a mi casa, que si yo hubiera llamado a la policía, me llamaban los bomberos, me rompían la casa, me hacían salir de la casa y yo iba a tener que durar un tiempo fuera de la casa hasta que la casa estuviera fuera de que no tuviera monóxido de carbono. Iba a tener que pagar cualquier daño donde los vecinos que yo hiciera. Y sin embargo, la calma permitió que todo se resolviera y no llegara a ese extremo. Un carácter fuerte, dominado. El punto fuerte fue el que salió a colación. Entonces, voy a aterrizar para que puedan entender, porque yo sé que hay muchos que están dando vueltas como que no han cogido el clip del asunto. Usted tiene un temperamento fuerte. Ese temperamento fuerte Dios se lo dio para que usted esté delante del débil. Porque hay personas que son débiles y que no son atrevidos. Ahora bien, su temperamento fuerte usted no lo puede usar para
maltratar al débil que está detrás de usted, ni tampoco para maltratar al que está delante ni al que está. Tiene que usar su temperamento fuerte exclusivamente para lo bueno. ¿Se entendió un poquito eso? Usted tiene un temperamento, usted es fantástica con los niños. Una persona tosca no podría trabajar con un niño porque el niño inmediatamente la rechaza. Entonces, el fuerte que no tiene el temperamento de ese débil no puede hacer el trabajo del fuerte en el fuerte, el trabajo del débil. Con esto es que usted identifique cuál es su función donde Dios le ha puesto que usted está desarrollándose, pero tiene que equilibrar para el lado fuerte, no para el lado débil. ¿Se entendió aquí? Sí. ¿Un poco? ¿O quiere un poquito más de explicación? Ok. La diversidad de estilos de personajes dentro de la iglesia puede a veces producir conflictos. Como yo dije al principio, uno de los problemas que se tiene en la iglesia en Estados Unidos es lo multicultural que es. Lo que en tu país funciona, en el mío no. Lo que en tu país se hace, en el mío no. Pero eso trae dificultades. Porque tú quieres que funcione como funciona en tu país y yo quiero que funcione como funciona en el mío. Entonces, este estilo puede producir conflictos, pero brinda un equilibrio necesario para cumplir la encomienda de Dios y nos recuerda, por ejemplo, esta lección. Que en el servicio a Dios todos somos necesarios y todos nos necesitamos unos a otros. Un ejemplo puede ser, para tener la idea más clara, en el hogar. Los padres, hay uno que es más fuerte que el otro, y los dos son necesarios para la crianza del niño. No pueden ser los dos son muy fuertes o los dos muy amorosos o muy blandos, por así decirlo, sino que se necesita el balance de los dos padres para que el niño vaya creciendo. Claro. La iglesia funciona de esa manera, nos necesita a todos. Por ejemplo, ahora que estoy mirando a Vivian, aquí la mayoría habla inglés, pero no todos saben traducir simultáneamente. Eso no es, usted puede saber el inglés perfectamente. Mi hijo Juan maneja el inglés perfecto y Juan no sabe traducir. Ni mi hija Edith sabe traducir. Entonces, eso es una herramienta que Dios dio para el beneficio de su iglesia. Pablo era un líder dominante. Pablo representa a un líder servidor que Dios escogió para servir de una forma especial. Observemos el estilo del apóstol para nosotros, para relacionarse y veamos cómo Dios lo usó y moldeó para su servicio. Y en los siguientes pasajes nosotros vamos a buscar cómo Pablo reaccionó con otros. A lo mejor con estos ejemplos usted va a poder entender más lo que es la descripción que dimos el pasado. En Gálatas, alguien que lo busque, capítulo 2. Gálatas 2, del 11 al 19, en voz alta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hasta el 9, hasta el 19. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Pero en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí nosotros estamos hablando del apóstol Pablo, que le dijo a Pedro, hipócrita. Nada más y nada menos que el apóstol Pedro, hipócrita. ¿Cuál fue el comportamiento del apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba defendiendo una herejía. Correcto. Estaba defendiendo, o sea, su temperamento fuerte, dominante, él lo utilizó para que los de Galacia lucharan en contra de la herejía que quería llevar lo de la circuncisión. Entonces se necesita tener autoridad, pero una autoridad bien usada, como lo hizo el apóstol aquí. Entonces, aquí dice, ¿a quién se refirió Pablo en este pasaje? Al apóstol Pedro. ¿Cuál era el tono de su mensaje? Agresivo, fuerte. ¿Creen que sus comentarios había lugar para transigir? ¿Debió de ser tibio Pablo con esta situación? ¿Debió de ser enérgico? Lo que él usó fue autoridad, con un temperamento dominante para poner a Pedro en su puesto. Pero también tenemos que corregir de que Pedro usó el temperamento fuerte, que no confundamos el temperamento fuerte con la falta de respeto. Pablo. Sí, Pablo. No, porque el apóstol Pedro... Porque hay gente que no, hay gente que lo confunde. Ellos piensan, yo hablo así. Sí. No, Eso lo dijimos antes de que tú llegaras. Dijimos eso, de que hay personas que... Pero que eso no es bíblico y que eso es pecaminoso. La Biblia no lo apoya. El que la persona se identifique que así soy yo. Y aclaramos antes de que tú llegaras que las personas, cuando llega al cristianismo, su yo lo tiene que ahorcar, su yo lo tiene que enterrar, porque aquí nosotros somos una nueva criatura y no somos justificados por querer traer nuestro viejo hombre a la iglesia. Hablamos de eso antes. Entonces, ¿usted cree que los comentarios estuvieron acorde aunque fueron fuertes? Sí. Muy bien. Jesús era un líder dominante. Jesús fue un humano perfecto. Y en su vida mostró los puntos fuertes y positivos de cada estilo de conducta. Nunca violó la ley de Dios y mientras daba ejemplo de estos estilos para relacionarse, Cristo es número uno para nosotros. Por ejemplo, en Juan 8, no tienen que leerlo, del 12 al 58, Jesús nos mostró un estilo de liderazgo dominante cuando Él enfrentó a los líderes religiosos de tu tiempo, cuando cuestionaron el testimonio de Jesús. El maestro se enfrentó a sus pensamientos, enseñándoles que juzgaban mediante los patrones humanos y que no sabían absolutamente nada de Él. Si nosotros leemos si hubiéramos sacado exclusivamente las formas como Cristo se dirigió a los fariseos, ¿sabes lo que decir? Sepulcro abrieto son sus gargantas. Y sepulcro blanqueado. Generación de víboras. Hipócritas. O sea, Cristo usó su temperamento dominante. Cristo no era como pudiéramos decir, Y cuando él le predicó que entraron los discípulos y le dijeron, están predicando fuerte, se fueron. En Juan 6:66, los discípulos le dijeron, mira, te dejaron porque lo que hablaste fue fuerte. Y Cristo le dijo, ustedes se quieren ir también. Y ahí fue donde el apóstol Pedro le contestó, pero Señor, ¿y a dónde nosotros vamos a ir? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Pero Cristo le dijo, si quieren ir, váyanse. En el templo también. Y en el templo, cuando volcó las mesas y cuando a los sumos sacerdotes.
Incluso cuando él habló con el sumo sacerdote, le habló con todo y él está lleno de golpes, le habló con autoridad y uno de los guardias le dio en la cara y le dijo, ¿tú no sabes que ante el sumo sacerdote que tú te estás refiriendo de esa manera? Y a Pilato, ¿qué podemos decir cuando él se dirigió a Pilato? ¿Y quién tú crees que tú eres? Tú lo dices. Tú lo dices. Si tú tienes autoridad, pues porque te puedes otorgar. Entonces, tenemos otro ejemplo. Bernabé, una persona influyente. Y la Biblia lo cita en el libro de los Hechos, que era un levita de la isla de Chipre, y su nombre era José. Pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y sabemos que tenía un corazón generoso. Y en esta porción de las Escrituras lo que se dice fue que él vendió todo lo que tenía para compartirlo con los apóstoles. O sea, él fue un líder influyente económicamente. Ahora vamos a pasar a otra parte de la clase. Porque la semana pasada nosotros hablamos de que cuando nosotros tenemos episodios en nuestras vidas, que Dios los usa para su gloria en el futuro. Y con las experiencias se aprende cómo Dios ha obrado en algunas vidas para cumplir su voluntad. Examinaremos a Esther para nosotros saber cómo Dios la guió en sus propósitos. Por ejemplo, alguien busca Esther 2. Y alguien busca Esther 4, y otra persona Esther 5, y otra persona Esther 7, otra persona Esther 8. Y digan por favor cuáles buscan para que... Yo tengo Esther 2. Ok. Gracias. Esa tarea se supone que lo tienen que hacer ustedes. Esther 4. ¿Tú tienes Esther 4? Sí. Ok. 5. Ok. 7. Ok. Me falta Esther 8. 8. ¿Quién dijo 8? Yo tengo 8. Ok. Esther 2, del 5 y 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ok. En esta porción nosotros escuchamos que por el cautiverio babilónico, ellos estaban viviendo, por el cautiverio, estaban viviendo en Babilonia. Eso fue una desgracia para el pueblo judío. Sin embargo, esa desgracia llevó a esta familia a mudarse. No me voy a extender porque me quedan 10 minutos para hacer todo esto. Y tengo 29 diapositivas y solo voy por la 17. Pero déjenme quitar a Esther y ponernos a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que las situaciones malas que han pasado en nuestra vida son para nosotros podernos a llorar o lamentarnos. A veces, aquí hay muchas mujeres ya adultas. Y hay mujeres que fueron muy maltratadas, de las que están aquí, cuando vivían en sus infancias. Eso la hizo fuerte. Eso hizo que las proyecciones de sus vidas fueran distintas a si no le hubiera pasado lo que le pasó. Son mujeres de empuje, son mujeres luchadoras, son mujeres que se propusieron metas y llegaron a esa meta aunque arrastrándose, pero llegaron hasta ahí. Y todo eso fue impulsado por lo que pasó atrás. Fueron maltratadas en sus casas,
para que pudieran tener hijos que trataran bien. Vinieron de hogares disfuncionales para pelear para que sus hogares fueran funcionales. Pasaron muchas necesidades para poder apreciar lo que se tiene y ser buenos administradores. Y un sinnúmero, cada quien tiene su historia. La que más historia debe tener es Liliana aquí. Entonces, todas esas cosas sucedieron en las vidas de nosotros, todas esas cosas. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en lo de las clases, que yo duré muchos años tenía negocios. Y ahora cuando yo veo lo de Casa Esperanza, todas las estrategias que se han tenido que hacer para poderse reunir ese dinero y todos los inventos que se han venido a la mente para poder tener ese dinero con la ayuda de todos, pero fue una ayuda el proceso anterior para trabajar en este proceso de ahora. El tener que relacionarme con mucha gente haciendo negocios me abrió las puertas para no ser tímida y relacionarme con toda la iglesia. Un sinnúmero de cosas que sucedieron en el pasado y Dios obró para que fueran positivamente para su gloria en este tiempo. Sus padres que debían hasta los dientes y usted se hartó de escuchar tantas deudas desde que estaba pequeño. ¿Qué usted hizo? Yo no voy a llevar esa trayectoria que llevaron mis padres. Yo voy a ser organizada, yo voy a hacer esto, yo voy a tener proyectos, yo voy a tener esto, voy a hacer esto. Pero hay un precedente atrás de lo que pasó. Y todas las experiencias que nosotros vivimos en el pasado, todo eso lo usa Dios para su gloria. De que su marido la traicionó, de que su marido la dejó, de que su marido la golpeaba. Usted se va a encontrar en el camino con mujeres que la están maltratando y usted le va a dar el consejo adecuado. Con mujeres que la han abandonado y usted le va a dar el consejo adecuado. Con mujeres que le fueron infieles, usted le va a dar el consejo adecuado. Si lo hace en Cristo, porque si lo hace en la carne, lo que va a decir, mira, mátalo, haz esto, haz el otro. Entonces, estamos entendiendo un poquito más el punto débil con el punto fuerte. Entonces, el punto fuerte te ayuda a ti a equilibrar las cosas para gloria de Dios. El punto débil no. Entonces, Dios usó lo sucedido en la vida de Esther para cumplir un plan más grande en la historia y Él puede hacer lo mismo en su vida. Yo no sé por la situación que cada uno pueda estar pasando, pero yo estoy completamente segura, 100%, que para gloria de Dios. Esto no lo vamos a poder hacer hoy porque esto es un mapa de su vida. Por este escritor que se llama el doctor John Train. Él implica que nosotros hagamos una historia de nuestro pasado, convirtiéndolo así en un participante activo usted en el proceso de volver a escribir la historia de su vida. La meta es desplazarlo con claridad y convicción hasta las relaciones más cercanas, semejanzas que usted lo asemeje a Cristo. Esas experiencias negativas que usted tuvo en el pasado, y entonces usted pueda plantear ahora lo positivo para Cristo. Este doctor les pide a sus lectores que consideren cada suceso importante en su vida y el proceso comienza cuando usted descubre el plan de Dios. El mapa de su vida le ayuda a lograr ese propósito y este mapa incluye una mirada al pasado y al futuro. Lamentablemente eso coge mucho tiempo y hoy no lo vamos a poder hacer. Pero en la página... En esta página, en la página número 2, en donde dice mis experiencias, usted va a comenzar a escribir las cosas de las lágrimas que usted derramó en el pasado y de las cosas que usted no entendía antes y llévelo al plano del logro en Cristo. Yo digo que yo no sabría cómo aconsejar a un adicto, porque yo no lo he sido. Pero hay mucha gente que Dios lo llevó a la adicción
para que pueda aconsejar al adicto. En la iglesia tenemos que tener de todo. Tenemos que tener de todo. Porque el adicto sabe con qué lucha el otro. Y entiende y se mete en el personaje para decirle, para ayudarlo. Ok. Entonces, en la página 3 es una evaluación para que usted se haga para relacionarse con los demás. 3 y 4. Aquí usted va a... Yo le voy a traer los ejercicios, que son un poquito complicaditos, pero voy a ver cómo yo se los explico. Son unas gráficas que son súper complicaditas, pero si no pueden, se juntan entre dos para que lo puedan hacer. Aquí les indica, le da un número a cada uno de los estilos del dominante 12, ahí le va a explicar. Pero bien, llénelo para usted. Y ahí usted va a aprender a conocerse un poquito. Porque de aquí o salimos, entendiendo a qué Dios nos ha llamado. Porque ese es el asunto. Porque todos ustedes tienen algo que Dios quiere usar para su gloria. Amén. Por ejemplo, antes de irnos, aquí nosotros tenemos a Santos. Santos, ¿cuántos años tú duraste, Santos, trabajando en el servicio carcelario? 25. 25. Y después, en el carcelario, 25. ¿Y qué está haciendo Santos? ¿Quién es el guardián de la iglesia? Aparte, o sea, físicamente sabemos que son los ángeles que Dios manda a su ejército a cuidar. Es el trabajo que Santos está haciendo para la gloria de Dios. Entonces, o sea, ya él puede decir, yo tuve mi experiencia en el mundo y yo ahora estoy usando mi experiencia para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros saquemos de dónde Dios nos sacó y qué está usando con nosotros ahora para su gloria. De esto se trata todo. Y que usted pueda encontrarse. Porque yo creía que cuando se decía que de dónde Dios me sacó era cuando uno estaba en una vida mala. Bueno, ok, pero no. Dios me sacó a mí, yo estaba en un estado de perdición. Yo estaba, mi sentencia era que yo iba para el infierno. Y Él me sacó de ahí, me aclaró cuál era el conducto que era Cristo para la salvación de mi alma. Y puso en mi corazón que yo creyera. Y me sacó de donde yo estaba para traerme de las tinieblas a la luz. Exacto. Entonces cada quien escriba su historia, que yo sé que todos tienen que decir. Tengo a Maxi aquí, por ejemplo, Maxi es amante de los deportes. Yo no tanto. ¿Y qué lo hace a él? Él con ese don o ese talento que Dios le ha dado. Cuando Aarón tiene juego, es el que me llama para decirme que Aarón tiene juego, para que venga. Todos nosotros tenemos algo y Dios lo usa para su gloria. Es identificarlo, porque este curso se trata de liderazgo, de ver cómo nosotros nos vamos a encontrar con esa responsabilidad y ponerlo al servicio del Señor. Porque aquí no estamos para estar en bancos, aquí estamos somos un ejército, y en los ejércitos nadie se sienta, todo el mundo trabaja. Pues vamos